paciente, ¿no? En cuanto a la enfermedad actual, siempre es importante detallar la cronología y la evolución que va a seguir cada uno de los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. En cuanto al motivo de consulta, y esto no solo en el aspecto de fisiología respiratoria, es importante que puedan ustedes detallar cada uno de los signos y síntomas o incluir en la historia clínica los signos y síntomas en orden de aparición. Por ejemplo, en el caso de la fisiología respiratoria, tenemos un paciente que indica que tiene tos, fiebre y dificultad respiratoria. Si el orden de aparición de los síntomas es en la secuencia que les menciono, pues en esa secuencia se tiene que hacer la descripción de la enfermedad actual, ahondando siempre en las características de cada uno de estos síntomas. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? En relación a la tos, nosotros preguntaremos si las características de la tos son con expectoración, sin expectoración, el tiempo de evolución de la tos. Incluso estoy segura que muchos de los colegas les recomiendan utilizar este memotécnico, el memotécnico de Alicia, para no solamente aplicarlo cuando estamos hablando acerca del dolor, sino también poder utilizar este memotécnico en otros tipos de síntomas. Entonces siempre recuerden incluir los signos y síntomas en función a la aparición de los mismos. Respecto a la historia de la enfermedad actual, sean lo más detallistas posibles. La tos, las características, qué tipos de accesos son, si es una tos continua o no es una tos continua. También en ese sentido es importante tomar en cuenta el tiempo de evolución, si estamos con un dolor asociado, la localización exacta del dolor, si es un dolor de aparición brusca, de aparición progresiva, antecedentes personales importantes en relación a qué tipos de hábitos también tiene el paciente. En el aspecto respiratorio es importante considerar hábitos como el consumo de cigarrillo. Hábitos tóxicos como este es de gran importancia. Y en ese sentido, nosotros debemos ya a la hora de indagar los hábitos de los pacientes, preguntarles si fuman, cuántos cigarrillos fuman, por cuánto tiempo, porque es importante determinar el índice tabáquico o el índice paquete año. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se puede calcular el índice tabáquico? Los que están escuchando. Doctora, si no estoy mal, el índice tabáquico se calcula mediante ver cuántos cigarrillos fuma al día el paciente, eso lo multiplicas por los años que lleva fumando y eso lo divides entre 20 o más o menos la cantidad de cigarrillos que hay en un paquete. Y ese número es el número estándar, si no estoy mal. Sí, en efecto, la cantidad de cigarrillos que tiene un paquete es 20 y por eso se utiliza esa constante. ¿Y por qué nosotros deberíamos calcular este índice tabáquico? ¿Qué importancia tiene? Para ver cuánto es el daño acumulado por el tabaco en este paciente, además de poder predecir el riesgo de EPOC, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuál será el valor? ¿Qué valores tendremos? ¿Cómo sé en cuanto a valores, a números, si se podría indicar cuánto riesgo representa? No sé si ha consumido el valor que nos da es de 10 o de 20. ¿Será lo mismo tener un valor de 10 que un valor de 40, por ejemplo, ya realizando este cálculo de tabáquico? No, doctora. En este caso se divide, digamos, en cuatro categorías, que, como dijo, el menor a 10 paquetes, paquetes años, si no estoy mal, es riesgo bajo, después era de 10 a 20, donde era el riesgo moderado, después era de 21 hasta 40, donde ya era un riesgo intenso,
y cuando era más de 40 ahí ya había un riesgo bastante alto. ¿No? En efecto, no solo un riesgo de desarrollar un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino uno de los riesgos más importantes es el riesgo de desarrollar un cáncer pulmonar. Bien, esa es la importancia en que radica, ¿no?, en realizar el cálculo del índice tabáquico. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, ¿no?, nos orientan a poder llegar a un diagnóstico, revelan ciertos factores de riesgo que pueda tener nuestro paciente. Es importante identificar enfermedades previas, porque esa es la clave, ¿no?, para el abordaje clínico. En cuanto a antecedentes, será bueno consultar si este paciente tiene antecedentes de asma, si este paciente ha cursado con algún tipo de bronquitis, neumonía, y ahora, después de que ha acontecido ya la pandemia, es importante consultar si este paciente ha cursado o no con COVID. Y si este paciente ha cursado con COVID, es importante preguntarle si el manejo que se ha realizado ha sido de forma ambulatoria o si este paciente ha necesitado ser hospitalizado. Si este paciente ha necesitado un tratamiento intrahospitalario, es porque su condición mínimamente ha generado un compromiso pulmonar entre moderado o incluso hasta severo. Muchos de los pacientes como secuela del COVID han quedado con cuadros de fibrosis, fibrosis pulmonar, con cuadros de atelectasia pulmonar en aquellas circunstancias. Son pacientes que ya se ha producido un colapso alveolar. En otros casos, un pulmón sí está con una función conservada, otro pulmón no colapsado, porque han desarrollado incluso producto de que algunos han requerido una intubación traqueal para una ventilación mecánica. Pues bueno, han por quizás hasta cuadros de iatrogenia han desarrollado incluso hasta algún neumotórax, etcétera, etcétera. Entonces es importante ahora en las instancias en las que nos encontramos también consultar si el paciente ha cursado igual con COVID, si tiene antecedentes de tuberculosis y si la tuberculosis que ha sido diagnosticada ha sido correctamente tratada, si ha cumplido o no su esquema de tratamiento antituberculoso. Por ejemplo, la tuberculosis sabemos que la podemos encontrar en todo nuestro cuerpo. Los únicos áreas exentas de nuestro cuerpo que no van a poder desarrollar una tuberculosis en sí son las uñas y nuestros cabellos. Después tenemos tuberculosis a nivel pulmonar, a nivel peritoneal, cutáneo, osteoarticular, a nivel meningio. Entonces, sí, en ese sentido es importante consultar si ha recibido o no el tratamiento antituberculoso. ¿Ustedes saben cuánto tiempo dura el tratamiento para la tuberculosis pulmonar en nuestro medio? Porque tenemos un esquema, un tratamiento específico. ¿Saben qué medicamentos se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis? Doctora, bueno, yo solamente hemos tenido RIPE, que creo que era Tambutor, Rifampicina, Isoniazida, mm, Piperacina, si no me equivoco. Ya. ¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento para la tuberculosis? Doctora, son 6 meses de tratamiento. 6 meses, muy bien, tenemos esquemas. Incluso ahora es un esquema cortado. Antes era el tratamiento de 8 meses, 6 meses la primera fase y 2 meses la segunda fase. Y ahora es un tratamiento reducido. Esto principalmente porque la tasa de recaídas también era muy alta y ahí había muchos pacientes que abandonaban el tratamiento. Si abandonan el tratamiento, pues incluso pueden crear una resistencia a bueno, a los fármacos antituberculosos, y es así que ya se ven obligados en utilizar, ¿no?, en el tratamiento de la tuberculosis, fármacos de segunda línea que pueden ser mucho más agresivos y tener reacciones adversas mucho más complejas, ¿no? Entonces, en cuanto a la tuberculosis, nosotros vivimos en un ambiente en el que respiramos el bacilo de coco, ¿sí?
vivimos en un área endémica de tuberculosis. ¿Cómo podemos prevenir la tuberculosis? Y en ese sentido, ¿qué cuidados deberíamos tener? Porque nosotros como personal de salud estamos también expuestos a diferentes riesgos biológicos. ¿Y cómo prevenimos esta enfermedad? Tal vez evitando el hacinamiento. Ya uno de los aspectos puede ser, ¿no? Por ejemplo, personas que viven en lugares en los que existen estas condiciones de hacinamiento, como por ejemplo adultos mayores que están ingresados en los asilos, lugares donde están bastantes personas, lugares concurridos como los cuarteles, donde no solamente tienen una permanencia temporal, prácticamente viven un año o más tiempo en estos lugares, ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Doctora, ¿podría ser quizás principalmente el tema de la alimentación? Porque si no me equivoco, creo que ataca más a personas que están en cierto nivel de desnutrición. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro factor más podemos tomar en cuenta? Doctora, la inmunización por la vacuna BCG en los recién nacidos, tal vez. Y justo ahí quería llegar. Les decía, podemos tener tuberculosis prácticamente en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de tuberculosis protege la vacuna de la BCG? ¿Contra qué tipo de tuberculosis nos protege? No, en este momento podemos ver, debemos tener la cicatriz, ¿no? En el borde, en la parte lateral del tercio superior de nuestro brazo, que por lo general es el derecho. ¿Qué tipo de tuberculosis? ¿A qué tipo de tuberculosis está orientada esta vacuna a proteger? ¿Será la pulmonar? ¿Será la peritoneal? ¿Será la renal? ¿O nos protege contra todo tipo de tuberculosis? Doctora, si no estoy mal, es contra la tuberculosis miliar y meningia, creo. Principalmente, principalmente, muy bien, principalmente la tuberculosis meningia. Meningia, muy bien. En ese sentido, nosotros como personal de salud estamos expuestos a poder contraer también una tuberculosis pulmonar y si no tenemos el debido cuidado de tener una alimentación adecuada, balanceada, un ambiente en el cual no hay condiciones de higiene adecuados, ambientes cerrados donde no hay una ventilación óptima, si estamos en lugares donde hay un hacinamiento importante, entonces también vamos a estar en ese riesgo y más aún si estamos en un ambiente en el que estamos en un contacto permanente con pacientes con tuberculosis. Entonces, sobre todo la tuberculosis pulmonar. Entonces tengan en cuenta estas recomendaciones porque ustedes ya están haciendo prácticas hospitalarias. Medidas de bioseguridad como el lavado de manos y uso de barbijo es muy importante para la prevención de enfermedades respiratorias y no solo respiratorias porque existen también otros tipos de virus como el sarampión, por ejemplo, que también se puede transmitir por vía aérea. Luego, otros antecedentes, como si este paciente acusa con alguna bronquitis, alguna neumonía, ya sea durante la infancia y demás, es importante indagar. O si nuestro paciente tiene enfermedades sistémicas asociadas, como la diabetes, la hipertensión, algún cuadro, ¿no? Una cardiopatía, enfermedades autoinmunes también es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque los diabéticos, hipertensos, personas que ya tienen alguna comorbilidad asociada. ¿A qué me refiero? O sea, si ya tienen una enfermedad de base, entonces pueden tener ya o desencadenar algún cuadro pulmonar, una neumonía, que ya sea mucho más complicada de tratar. Antecedentes quirúrgicos, sí, ¿no? Indagar si este paciente ha tenido alguna cirugía pulmonar, alguna cirugía cardíaca con mayor razón, muy importante a considerar. Entonces, en nuestro medio, como les decía, es importante, por ejemplo, conocer si tienen antecedentes de tuberculosis, qué tipo de tuberculosis, y si se trata de una tuberculosis pulmonar, que es la tuberculosis también más frecuente,
consultaremos en relación a si ha recibido o no su tratamiento de forma completa. Los antecedentes familiares en patologías respiratorias. Muchos de los pacientes, y van a escuchar, estoy segura, ¿no? En la consulta vienen y dicen, mi familiar ha tenido un cuadro de cáncer. Yo voy a tener también cáncer. El cáncer es contagioso. Parecería para nosotros quizás una pregunta tal vez hasta, no sé, si fuera del lugar, no apropiada, pero muchos piensan que la diabetes, por ejemplo, se contagia, que la presión alta se contagia, que el cáncer también es un problema contagioso y que si el padre tuvo cáncer, la hija también va a tener esta enfermedad, que si la madre tuvo diabetes, entonces la hija también va a tener este problema. Y no es así. En efecto, ¿hay una predisposición? Sí. ¿Tendré más posibilidades de desarrollar esta enfermedad que el resto de la población? Sí. Pero no significa que exista un 100% de posibilidad o 100% de seguridad, ¿no? Que también no las otras generaciones vayan a tener este tipo de cuadros. Consultar si no hay antecedentes en la familia de asma o de cuadros atópicos. Puede ser que la madre sea asmática, quizás el hijo no va a tener asma, pero puede tener otro tipo de problemas como rinitis, dermatitis atópica, que tienen desde ya un trasfondo de hipersensibilidad muy importante, ¿no? Estos pacientes pueden tener una hiperreactividad bronquial, cualquier estímulo, ahora que, bueno, por ejemplo, se aproxima a San Juan. En San Juan, por ejemplo, la contaminación es un factor desencadenante para que se puedan exacerbar los cuadros de asma. Se ven con mucha frecuencia cuadros de crisis asmática ya los días posteriores a San Juan, por ejemplo, por esta contaminación ambiental que tenemos. Se desencadenan crisis de cuadros de descompensación, no solo de asma, problemas también, ¿no? De exacerbación del EPOC, aumentan los cuadros respiratorios. Entonces hay circunstancias que también pueden agravar estas situaciones, pero es importante en este aspecto, sí, considerar y recomendar esto a los pacientes. Y van a escuchar, segura estoy, porque ustedes van a tratar sobre todo con personas que tienen un nivel socioeconómico y tal vez cultural entre medio bajo. Y ellos piensan así, de esta manera, y es bueno explicarles y hacerles entender que hay enfermedades sí contagiosas, pero otras no. En relación a síntomas cardinales que ustedes ya del aspecto respiratorio mencionaban, el dolor torácico, la tos, la expectoración, la hemoptisis, la disnea, ¿no? Hablábamos también de la vómica, que alguno hacía referencia. Vamos a hablar acerca del dolor torácico. ¿Cómo se clasificará el dolor torácico entonces? ¿Qué tipos de dolor torácico conocen? ¿O qué causas de dolor torácico existirán? ¿Alguien que esté por ahí despierto? Doctora, no estoy segura, pero podría ser quizás ya por las causas, podría ser por causa pulmonar o cardiovascular, no estoy segura. Ya, ¿qué otras causas de dolor torácico existirán? Está bien, puede ser cardíaco, puede ser pulmonar. Si nos vamos al origen cardíaco, la más frecuente y la más temida. El infarto agudo de miocardio, doctora. El infarto agudo de miocardio, que tiene ciertas características en cuanto a la semiología. ¿Qué otras causas de origen cardíaco conocen o han escuchado?
Doctora, tal vez la disección aórtica. Un cuadro de emergencia no, que tiene una tasa de mortalidad muy alta, eso sí, sí, la disección aórtica, una urgencia desde ya. ¿Qué otros cuadros más? La pericarditis aguda, doctora, que creo que es un dolor como más punzante y opresivo. Sí, la pericarditis, que es un diagnóstico diferencial del infarto de miocardio. Muy bien. ¿Alguna otra entidad que no sea de origen cardíaco? Un tromboembolismo pulmonar, doctora. Un tromboembolismo que no solo va a debutar con dolor, va a tener también otro tipo de signos y síntomas. Uno es el dolor, otro es la aparición de una disnea súbita. Y ya que hablamos de tromboembolia pulmonar, ¿en qué tipo de pacientes podremos sospechar de una tromboembolia pulmonar? En pacientes que fuman, doctora. Perdón, no escucho muy bien. En pacientes que fuman, Pues sí, que tienen un hábito tabáquico, pero ¿qué más? ¿Qué más? Habrá una tromboembolia pulmonar. Doctora, tal vez en pacientes inmovilizados. Sí, en aquellos pacientes en los que hay una condición de sedentarismo quizás hasta forzado, aquellos que han estado en cirugías prolongadas, que necesitan un reposo absoluto por tiempos prolongados, pacientes que incluso tienen cuadros oncológicos de por medio, pueden desarrollar una tromboembolia pulmonar con más facilidad. Saben, existe incluso una triada, ¿no? La triada de Virchow, ¿no? En la cual hay una lesión endotelial, hay una éstasis venosa, ¿no? Que son factores que condicionan a que pueda existir, ¿no? La formación de un trombo, ¿no? El reposo que está de por medio también ahí muy implicado. Entonces, también es una circunstancia, una instancia en la que podemos tener un paciente que tenga dolor en el área del tórax. ¿Qué otra entidad más ocasionará un dolor torácico? podría ser dolor pleural, doctora. Un dolor, Pleural, de la pleura. una pleuritis, ¿sí? Un derrame pleural también. Aunque el derrame pleural muchas veces puede manifestarse sobre todo con tos, dificultad respiratoria, pero también puede ocasionar dolor. Ya que estamos hablando de dolor, normalmente cuando hay una afección pulmonar, ¿puede haber dolor? Siempre hay dolor, es decir, cuando hay algún problema pulmonar. Creo que no, doctora. Según lo que he visto, el dolor se siente más en la pleura, pero no en sí en el órgano que es el pulmón. Ya. ¿Qué tipos de pleuras entonces están recubriendo el pulmón? El La pulmón, pleura visceral y la parietal. y para que pueda existir un dolor, ¿cuál de estas tiene que estar comprometida? La parietal, doctora. La pleura parietal, muy bien. Solo cuando hay el compromiso de la pleura parietal, debido, por ejemplo, a un tumor que se extiende hasta la pleura parietal, recién se puede generar dolor, hay esa manifestación clínica. Pero eso sucede ya cuando el tumor ha llegado a tener un tamaño muy importante. Cuando el tumor es pequeño, entonces no va a generar dolor. Y muchas veces los hallazgos en los tumores pulmonares, por ejemplo, llegan a ser hallazgos casuales porque hacemos una radiografía de control y en ese momento evidenciamos un nódulo pulmonar pequeño y que tenemos ya que ir estudiando.
Y cuando ya este tumor adquiere un tamaño importante, recién genera dolor y cuando compromete sobre todo la pleura parietal. Muy bien. ¿Qué otras causas de dolor existen? De dolor amarillo. Aquí tengo mi público también presente. ¿Qué otras causas de dolor también pueden? Doctora, ¿podría ser muscular? Sí, muy bien. Dolor de tipo osteomuscular. ¿Alguna otra posible causa más de dolor torácico? ¿Podría ser psicológico? También puede ser de origen psicógeno. ¿Saben dónde está ubicado el ángulo de Lewis? ¿Es entre el manubrio de esternón y el cuerpo de esternón, doctora? Muy bien. Hay una entidad que es muy común, la osteocondritis o el famoso síndrome de Tietze. Este síndrome de Tietze por lo general se caracteriza por producir un dolor a nivel del segundo o tercer espacio intercostal. Segundo espacio intercostal es una área, ¿no? Este ángulo de Lewis nos sirve de referencia, por ejemplo, para poder identificar este segundo espacio intercostal, donde normalmente se puede ubicar este dolor. Bien, entonces en cuanto al dolor torácico, tenemos dolores que pueden ser de origen cardiogénico o no cardiogénico. Y entre los de origen cardiogénico es la pericarditis, el infarto agudo de miocardio, que es el principal motivo incluso de preocupación, porque aparece un paciente y viene y dice, tengo un dolor en el área precordial. Y lo primero que se les viene a la cabeza es que podría ser producto de un infarto de miocardio, pero un infarto de miocardio tiene características particulares. Un dolor por una angina o una angina es un dolor retroesternal de tipo opresivo, ¿no? Que puede generar incluso síntomas asociados como una dificultad respiratoria. Es una sensación de opresión constante que llama la atención en estos casos, que este dolor principalmente aparezca en una situación de reposo. O sea, yo estoy sentada o tal vez recostada y de pronto empiezo a sentir un dolor de estas características. Esto sí tiene que ser algo que tiene que llamar la atención y también preocupar, ¿no? Ahora, la pericarditis sí va a ser un dolor también en el área precordial, pero con una intensidad mucho más variable. En el dolor precordial de origen cardiogénico y producido por un infarto de miocardio, sabemos que este dolor se puede irradiar hacia el brazo hacia el brazo izquierdo, hacia el área cervical, y motivo por el cual, ¿no? Muchos que vienen y tienen este tipo de dolores, pues incluso ya ahora que podemos recurrir hasta el internet, dicen, creo que mi dolor es de origen cardíaco porque tiene esas características. ¿Y por qué hago referencia al síndrome de Tietze? Porque este dolor que se puede presentar a nivel del segundo o tercer espacio intercostal es muy común y es uno de los diagnósticos diferenciales también de los dolores de origen cardiogénico. Porque, ¿y cómo lo descartamos? En un cuadro de infarto de miocardio, vamos a hacer una cierta presión en el tórax, podemos tocar esa área, ver si existe o no sensibilidad, y no va a existir. Pero en un síndrome de Tietze, donde el dolor es a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, si presionamos esa área a nivel de estos dos espacios, pues el paciente va a referir un dolor muy intenso cuando se haga una presión, que no necesariamente tiene que ser intensa. O una neuritis intercostal también. Por eso exploramos al paciente, vemos, revisamos qué características tiene el tórax y de esa manera también nosotros podemos descartar entidades que son mucho más severas. Solo realizando la presión de los espacios intercostales podemos nosotros ya
descartar un cuadro de tanta complejidad como es un infarto de miocardio. ¿Qué otros orígenes más podrán ustedes mencionar? Tenemos ya de origen pulmonar, de origen cardíaco, osteoarticular, me han mencionado hasta de un tipo que pueda ser psicógeno, sí. Pacientes que tienen cuadros de síndrome conversivo vienen y dicen, no, tengo un dolor precordial y demás, con mucha preocupación, pero tenemos nosotros que utilizar hasta maniobras distractivas para poder de esa manera abordarlos y ver si realmente es de un origen psicógeno o puede tener otro origen. ¿Qué otras causas más de dolor torácico existirán, aparte de las que han mencionado? Doctora, tal vez una neuralgia intercostal. Doctora, su micrófono está silenciado.
sí, les consultaba si ustedes consideran que hay entidades que son de origen abdominal que pueden generar dolores que se localicen a nivel torácico. Doctora, quizás sería en caso, quizás el diafragma o la parte gástrica. Sí, puede ser. Por ejemplo, la entidad, hay una, la esofagitis. La esofagitis por reflujo puede ocasionar un dolor que normalmente es urente, pero también es retroesternal. Es un dolor que puede simular una angina de pecho. Entonces es importante descartar y preguntar los antecedentes, cómo se ha iniciado este dolor y bajo qué circunstancias, si algún alimento ha podido ocasionar la aparición o no, o ha incrementado o no este dolor. Normalmente los pacientes sí te indican que estaban consumiendo algún alimento muy picante o una ingesta copiosa de alimentos previa a la presencia de este dolor. También que otras circunstancias pueden suceder. Cuando hay un infarto agudo de miocardio que está ocasionando una lesión a nivel de la cara inferior del corazón, puede también ocasionar un dolor a nivel del epigastrio. Y han existido muchas ocasiones en las que un infarto de miocardio ha sido confundido con una gastritis o con un síndrome ulceroso péptico, situación que básicamente ha generado muchos problemas y sobre todo de índole legal. ¿Por qué? Porque si no diagnosticas oportunamente un infarto de miocardio, incluso este paciente puede fallecer. O puede ser una situación mucho más complicada si tú confundes un infarto de miocardio con un cuadro ulceroso péptico. Si se trata de un cuadro ulceroso péptico, puede confundirse en pacientes diabéticos, en adultos mayores con un infarto de miocardio, sí, ya ha sucedido. Por eso un paciente diabético que te refiera un dolor precordial o un dolor en epigastrio, es mejor observarlo, es mejor internarlo y es mejor indagar si este dolor realmente es de origen abdominal o es un dolor de origen cardíaco. Entonces eso es muy importante en cuanto al abordaje del dolor torácico. Tengan mucho cuidado en el abordaje del dolor abdominal o torácico en este tipo de pacientes. En adultos mayores el umbral del dolor muchas veces es más alto, es decir, estímulos más intensos no generan dolores muy llamativos. Lo mismo pasa con los diabéticos, su sensibilidad está alterada y hasta una peritonitis puede generarles un dolor no muy manifiesto, pero pueden asociarse otros síntomas paralelamente. Ahora, hemos hablado más o menos un poco acerca del dolor torácico que está, si lo podemos ir pasando, licenciado, pasamos nomás todas las diapositivas. Sí, seguimos, ya hemos hablado de antecedentes personales patológicos, gracias, pasamos, ya hemos hablado del índice tabáquico y su importancia, los antecedentes familiares en patologías respiratorias, síntomas respiratorios, estábamos hablando acerca del dolor torácico. Ahí podemos quedar. Entonces, cuando tenemos un dolor torácico y estamos sospechando de un protocolo o de un dolor, una angina de pecho, se tiene que seguir un protocolo en el cual nosotros tendremos que solicitar un electrocardiograma, enzimas cardíacas a nuestro paciente y ver si tiene también factores de riesgo cardiovascular. Esto es muy importante para orientar nuestro diagnóstico. Como ustedes bien mencionaron, pueden existir dolores de origen psicógeno. Tenemos que descartar otras causas como por ejemplo que no se trate de un cuadro esofágico o en estos casos también está el aspecto que mencionaron de la disección aórtica. Seguiremos, licenciado, porque ya también por la siguiente, podemos pasar por favor por estos factores de la tecnología. Hemos demorado un poco, sin embargo hemos tratado de tocar aspectos importantes. Adicional al dolor torácico, otro síntoma importante también que ustedes han hecho referencia
es la tos. La tos es un mecanismo de reflejo, ¿no? Un mecanismo que nos permite expulsar secreciones o cuerpos extraños o que surge tras algún tipo de irritación. Podemos tener diferentes tipos de tos y podemos clasificar a la tos de acuerdo al tiempo de evolución en una tos que puede ser aguda, subaguda y crónica. Algunos autores incluso solo indican que podemos hablarse de una tos aguda y una crónica. Si una tos dura menos de 3 semanas, la catalogamos como una tos aguda y si es más de 3 semanas como crónica. Pero otros autores mencionan que podemos esta clasificación ampliarla y mencionar que la tos crónica puede ser catalogada como aquella que dura más de 8 semanas. La tos puede ser seca, puede ser productiva y de acuerdo a las características que tenga también podemos nosotros estar deduciendo cuál es el origen de la tos. En ese sentido, ¿qué causas de tos ustedes creen que existen? Porque así como hago siempre referencia, la fiebre no es sinónimo de infección. No siempre va a haber fiebre porque hay un proceso infeccioso. En el caso de la tos, ¿qué causas podrán existir? Doctora, ¿podría ser cuando se filtra algún objeto extraño por la vía aérea? Sí, cuando hay un cuerpo extraño va a existir este mecanismo de reflejo que vamos a tratar de expulsarlo de alguna manera y a través de este reflejo tratamos de eliminar este cuerpo extraño. Pueden escribir también en el chat, si gustan, qué causas de tos más existen. ¿Alguna otra causa aparte de la infecciosa? Doctora, también hay tos por irritación de los nervios aferentes y vagales. Por una estimulación, sabemos que en este mecanismo reflejo tiene mucha importancia el nervio vago. Puede existir una sobreestimulación y sí, puede existir también un cuadro de tos. ¿Qué otras causas más? Sí, muy bien. ¿Alergias? Sí, cuadros de alergias, muy bien. La rinitis alérgica, a pesar de que su nombre es, ¿no? Rinitis alérgica, muchas veces solo puede ocasionar tos y esporádicamente una rinorrea, una congestión nasal, pero que no llega a síntomas de tipo infeccioso, no se asocia, por ejemplo, la fiebre ni el malestar general, pero tenemos un paciente que está con tos, normalmente seca, escasamente productiva, pero no, también hay síntomas a nivel de las fosas nasales. ¿Qué otras causas de tos más existirán? Factores ambientales, doctora. Hablábamos acerca de la contaminación, ¿ya? Otro factor más. ¿Existirá una tos inducida por fármacos? ¿Existirán medicamentos que pueden inducir a la tos? Doctora, creo que los inhibidores de la ECA, del pulmón, creo que podían también producir tos. Muy bien, hay fármacos como el enalapril, que es el representante de los IECA, que pueden tener una reacción adversa, que es la tos. ¿Qué hacemos en ese caso? No, tenemos nuestro paciente. ¿Para qué se utilizan los IECA? Y partiremos por ahí. ¿Para qué utilizamos este fármaco? En pacientes con hipertensión, doctora. Muy bien. Los pacientes hipertensos, uno de los tratamientos de elección que tenemos son los IECAS y los ARA2. De alguna forma, estos fármacos, los IECAS, han sido desplazados por los ARA2 por un factor importante que ha sido esta reacción adversa, la tos.
¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que cambiar la medicación, suprimir este tratamiento y cambiar por una opción que muchas veces es la que ahora ya es más elegida, que es el losartán. ¿Qué otras causas más tendremos de tos? Sobre todo en una evolución crónica. Si la tos está durando mucho tiempo, ¿en qué podré pensar? Asma, tal vez, doctora. Asma, los pacientes que tienen asma, pues, sí, ¿no? Bueno, la tos que les acompaña tienen periodos ondulantes. A veces hay épocas en las que sí se encuentran asintomáticos, pero diferentes factores, el no cumplimiento de su tratamiento, también pueden cursar con periodos largos de tos. ¿Qué otra causa más podrá, ¿Infecciones, doctora? perdón? ¿Infecciones? ¿O también en casos como la tuberculosis? En cuadros crónicos sí. Y ahí quería también llegar en cuanto a la tuberculosis. Tenemos, quizás estamos frente, cuando hablamos de tuberculosis, ya sea sobre todo pulmonar, no vamos a tener en la mayoría de los casos una evolución aguda. Podrá ser subaguda y en ocasiones también crónica. Y ahí es que hablamos de una definición importante, que es el sintomático respiratorio. ¿Ustedes saben cuál es la definición de un paciente con sintomático respiratorio? Doctora, creo que es cuando un paciente presenta una tos productiva por más de 15 días. Tos con expectoración. En efecto, eso es lo importante, porque puede estar el paciente con tos seca por más de 3 semanas y la consideración no va a ser la misma. Entonces, una tos productiva por más de 2 semanas, es decir, de 15 días, ese es el factor más importante, es considerado como un sintomático respiratorio. Y es en este paciente en el que tendremos que investigar más, ¿no? El aspecto del COMB. Si este paciente tiene un COMB positivo, tenemos que sospechar que este paciente puede estar cursando con una tuberculosis. En relación al COMB, el COMB no es nada más que un instrumento que nosotros empleamos para ver el nivel de contacto que ha tenido una persona con un paciente con tuberculosis, ya sea un contacto cercano, un contacto esporádico, un contacto no mucho más continuo. Entonces, al margen, ¿en qué más podemos pensar cuando estamos frente a una tos crónica? Una tos crónica también puede ser un indicativo de que este paciente puede estar quizás cursando con un cáncer pulmonar. Les decía, el dolor, sí, en un proceso neoplásico, muchas veces es cuando este cuadro ya está muy avanzado. Y si a esto se asocia tos, mucho más. Aún, o sea, ya estamos mucho más orientados al diagnóstico. Una tos en una evolución crónica, un dolor pulmonar, un dolor a nivel dorsal, en este caso, pérdida de peso, ¿no? La asociación de síntomas constitucionales, que también pasa en la tuberculosis. Tenemos un paciente con tos y con expectoración, pero no solo eso, nuestro paciente va a referir astenia, va a referir hipodexia, va a referir debilidad generalizada y una pérdida injustificada de peso, diaforesis. Son otros síntomas que también tenemos que considerar para sospechar de una tuberculosis. Pasaremos a la siguiente. Hablábamos de que hay diferentes tipos de tos. Una tos acoplada, una tos apagada, una tos emetizante, una tos contenida. Una tos acoplada. Básicamente se presentan episodios, por ejemplo, en el que el paciente empieza a toser, ¿no? Y ya, de forma periódica. 3, 4, 5 veces que tiene ese acceso de tos, pasa un lapso de tiempo y vuelve, ¿no? 3, 4, 5 veces que van seguidos de forma consecutiva estos episodios de tos. La tos apagada, ¿y por qué hay una imagen ahí de un paciente adulto mayor? Porque en esta tos el acceso ya que se manifiesta es más débil, ¿no? Estos accesos de tos son más débiles por las características mismas del
paciente. La tos emetizante es aquella tos que va a generar al margen, ¿no?, de todo el esfuerzo que se produce un estado nauseoso y puede llegar incluso hasta el vómito. Por eso se la define como una tos emetizante. La tos contenida es una tos de tipo incluso hasta doloroso. ¿Por qué? Porque esta tos contenida muchas veces sucedía esto en el COVID, ¿no? Decían, aquella persona que está con tos, entonces, ¿qué hacemos? No la tenemos que aislar. Y uno creo que por temor a que pueda ser catalogado como un sospechoso de COVID, ¿qué hacía? Simplemente trataba de contener esa tos, trataba de que no se manifieste. Sin embargo, al intentar hacer aquello, vamos irritando incluso las áreas, las cuerdas bucales, la laringe, parte de la faringe, y producimos más dolor en esa zona. Entonces, esa es la tos contenida, es como una tos retenida, que nosotros mismos tratamos de evitar de que se pueda manifestar. Pasamos a la siguiente. La tos, como ustedes bien mencionaron, puede ser seca o puede ser con expectoración, de diferentes características. Puede ser mucosa, normalmente una tos con expectoración mucosa se da en periodos catarrales, una rinofaringitis, una bronquitis simple, puede darnos una tos mucosa. Ya una tos mucopurulenta, normalmente es en cuadros en los que ya hay una infección un poco complicada, una bronquitis o una bronquiectasia o una neumonía, puede también desarrollar aquello. Una tos de origen seroso que tiene un aspecto líquido o espumoso, normalmente también es en etapas iniciales de un cuadro bronquítico simple. Podemos tener una tos achocolatada, con expectoración achocolatada, que esto se puede producir en un absceso hepático, roto que haya hecho una fístula a nivel pulmonar. ¿Pueden existir este tipo de situaciones? Sí, muy comunes, no lo son. Ahora, tenemos también un cuadro muy característico en nuestro medio, o que se manifiesta más en nuestro medio, que es el edema agudo de pulmón. ¿Qué tipo de tos producirá el edema agudo de pulmón? ¿Qué características tendrá la expectoración de una tos producida por un edema agudo de pulmón? ¿Y por qué hablo de esto? Porque siempre existe la susceptibilidad de personas que vienen de lugares bajos hacia la altura de poder desarrollar este famoso mal de altura. Pero la complicación más severa de esta entidad es el edema agudo de pulmón. Un edema agudo de pulmón que normalmente puede tener manifestaciones como una cefalea, disnea, pero también puede existir una tos con una expectoración. ¿Qué características tendrá esta expectoración? ¿Alguno sabe? ¿Nadie? Doctora, creo que es una expectoración rosada. Sí, puede ser rosado o incluso sanguinolento. Esa es una de las características que puede tener, ¿no?, la expectoración. Ahora, puede existir, incluso muy bien, gracias, puede existir una expectoración incluso que puede simular hasta el color de la sangre. Por ejemplo, hay bacterias como la Serratia que pueden simular, porque por diferentes aspectos cambian las características de la expectoración, y es una expectoración rojiza, casi sanguinolenta, pero es la bacteria la que está generando este cambio en la coloración. Pasaremos a la siguiente. Y en relación a lo que mencionó, cuando hay una expectoración en la cual está presente la sangre, entonces puede existir, ¿no?, normalmente una lesión en las vías respiratorias. Cuando existe tos con expectoración sanguinolenta y que esta expectoración proviene de vías respiratorias inferiores, es que estamos frente a una hemoptisis. Pero puede existir una pseudohemoptisis.
porque hay cuadros también, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, cuyo agente sea la serratia, va a generar ya un tinte rojizo en la expectoración, que no forzosamente sea sangre la que esté expulsando el paciente. Pueden existir cuadros en los que haya una epistaxis, ¿no? Asociada a un cuadro de tos, sí, y a veces pensamos que estamos frente a una hemoptisis. Una hemoptisis ya es una condición mucho más severa, mucho más crítica. Antes clasificaban a la hemoptisis como masiva y no masiva, y esto en función a la cantidad de sangre que se expectoraba durante los accesos de tos, pero es difícil cuantificar aquello, ¿no? Decir, sí, mi paciente ha expectorado 100 cc's y el otro paciente ha expectorado 400, eso es lo que indica. No, cuando estamos en una situación en la cual estamos con un acceso de tos que está acompañado de una cantidad de sangre importante, es difícil que en ese momento vayamos a cuantificar qué cantidad realmente es la que se está expulsando. Entonces, no olviden que puede haber cuadros de pseudohemoptisis, porque a veces viene el paciente y asustado dice, sí, estoy expectorando, tengo flemas que son con sangre, pero cuando hay un cuadro respiratorio alto, por ejemplo, una traqueitis o lesiones, ¿no? También a nivel del faringe, por el mismo esfuerzo que uno hace al respirar, puede llegar a expectorar flemas que sean con sangre. Sin embargo, en la hemoptisis ya es una condición en la cual la cantidad también es mucho más importante. De ahí que podemos tener un cuadro de hemoptisis que pueda ser ya una condición amenazante o no amenazante. Ahora esa es la forma de clasificarlo. Amenazante, ¿por qué? Porque ya está comprometiendo el, el estado vital de la persona, hay compromiso, ¿no? Del estado hemodinámico por la pérdida masiva de sangre, y no amenazante, ¿por qué? Porque la cantidad de pérdida que también existe es mínima. Acá sí ya manejan volúmenes, menos de 100 cc, más de 100 cc, que es algo relativo. 100 cc más o menos es como medio vaso, sí, y esa es la cantidad que no tendría que ser no tendría que representar una condición amenazante, pero principalmente lo que se valora es cómo está el estado hemodinámico del paciente. ¿Qué causas? Podemos clasificar entre causas infecciosas y no infecciosas. Otra vez vamos al igual que la tos. En cuanto a la hemoptisis, podemos hablar acerca de cuadros infecciosos. Uno de ellos es la tuberculosis, las bronquiectasias, puede ser debido a una neumonía, y entre los cuadros de no infecciosos están el cáncer pulmonar. Un cáncer también puede debutar con una hemoptisis. ¿Y qué diferencia habrá con la hematemesis? Si es que ha logrado escuchar este término. ¿Hay una diferencia o es lo mismo la hemoptisis que la hematemesis? Y sí, te escuchamos. La hematemesis es más negruzca y de color café oscuro, o sea, como café, más o menos. Otra diferencia importante más existirá. La hemoptisis es de origen pulmonar, mientras que la hematemesis es de origen gástrico también. Es de origen digestivo, muy bien. Si bien ambos pueden estar asociados a periodos de tos, la hemoptisis es de origen pulmonar. En cambio, la hematemesis es de origen digestivo, es un indicativo de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y acá podemos encontrar incluso quizás alimentos que no hayan sido digeridos, ya combinación, ¿no? de jugos biliares, pero cuando realmente es una hemoptisis masiva, muchas veces está pues, la sangre en la boca, y a veces da a pensar, ¿no? Que puede ser de origen digestivo, porque no forzosamente vienen accesos de tos simples. El paciente básicamente está vomitando sangre. Entonces, cuando ya es un cuadro masivo, es más difícil de diferenciarlo. Pero en relación a definiciones, la hematemesis es de origen digestivo y la hemoptisis de origen pulmonar. ¿Y qué diferencia habrá con los hemoptoicos?
alguna idea? ¿Qué serán los hemoptoicos? Sí, sobre todo es la presencia, ¿no?, de tos con expectoración acompañada de unas estrías de sangre, que es más común de ver que la hemoptisis. Esa es la diferencia. Y no se olviden, porque pasa el tiempo y uno ya no recuerda ni lo que era hemoptisis ni lo que eran los hemoptoicos. Pasaremos a la siguiente. La disnea, otro síntoma importante. La disnea no es más que la sensación subjetiva de falta de aire. Pero la disnea es un síntoma. ¿Podrá ser en algún momento considerado como un síntoma? Perdón, es un síntoma. ¿Podrá ser considerado como un signo en algún momento? Sí, eso es evidente cuando los músculos respiratorios ya se muestran, etcétera, y podría ser un signo, creo. Sí, ¿por qué? Porque ya podemos nosotros apreciar el uso de la musculatura accesoria. Podemos apreciar que a este cuadro se asocia la cianosis. Entonces ya es evidente, y de ser una sensación subjetiva pasa a ser a una manifestación objetiva. Podemos tener diferentes formas de clasificarla. Una de ellas está en función a la NIJA, que podemos nosotros determinar si esta disnea es de medianos, pequeños o grandes esfuerzos, y en función a eso clasificarla en 4 grados. La disnea de grandes esfuerzos será el grado 1, la de 2, la de medianos, la de 3, la de pequeños, y la disnea de grado 4 será la disnea de reposo. En ese sentido también tenemos a la ortopnea, tenemos a la trepopnea. En la ortopnea ya tenemos una persona que no puede tolerar el decúbito, y un motivo por el cual tiene que utilizar almohadas para poder dormir, y de esa manera no vaya a manifestar esta sensación de dificultad respiratoria. Tenemos la trepopnea, que no hay se manifiesta, ¿no?, esta dificultad en el decúbito lateral. La platipnea, que se manifiesta en la sedestación. Pasaremos a la siguiente. La disnea también puede ser de origen agudo, de origen crónico. De origen agudo, les mencionaba, uno de los representantes, está bien, licenciado, no se preocupe. Uno de los representantes puede ser la tromboembolia pulmonar, el edema agudo de pulmón, que a veces cuando es un edema agudo de pulmón masivo se presenta también, ¿sí?, de forma súbita. Una disnea crónica podemos tener en pacientes con eritrocitosis, por ejemplo, que también tienen datos de hipoxia crónica. Pacientes que ya tienen un cuadro de EPOC avanzado, que ya tienen una insuficiencia respiratoria crónica, sí, podemos ver también en esos casos. Otro síntoma puede ser la disfonía, que igual a veces el paciente nos indica que hay en ocasiones en las que está un poquito ronco, ¿no?, la famosa ronquera, o que también esta es como se catalogada como un signo, porque viene el paciente y apenas si lo escuchamos, ¿no?, apenas si puede pronunciar las palabras, ¿no? Puede suceder por causas infecciosas, sí. Pueden existir tumores laringeos también, parálisis del nervio recurrente, sí, traumatismos. Pero es importante considerar, no sé mucho, incluso se ha recordado el Día Mundial de la Voz, donde muchos indicaban que quizás no se le da la importancia necesaria, pero cuando ya cambia el tono de nuestra voz, ya es importante tomar en cuenta que podemos estar frente a alguna situación de alerta, que podemos estar frente a una situación más complicada de lo que creemos, que pueda estar comprometiendo las cuerdas vocales, que puede estar siendo producto hasta de alguna lesión tumoral. Por eso aquí nos menciona, si esta ronquera, esta disfonía, persiste por más de 3 semanas, peor aún, ¿no?, más meses,
es importante considerar que pueda estar de por medio el paciente cursando con alguna neoplasia. Entonces, cuando hay un cambio en el tono de la voz o una disfonía persistente, hay que estar atentos porque podemos estar frente a un cuadro un poco más severo de lo que pensamos. Pasamos a la siguiente. Otro cuadro es la vómica. La vómica básicamente es la expulsión súbita de un material purulento, o sea, de pus o de líquido pulmonar. ¿Cuándo sucede? Cuando puede estar el paciente cursando con algún absceso pulmonar, pero un absceso que ya está empezando a drenar, porque a veces cuando llegamos al diagnóstico de un absceso pulmonar no es tan sencillo. A veces solo suele dar manifestaciones como picos febriles, fiebre, fiebre, fiebre y fiebre, ¿no? A veces cierto dolor en región dorsal, incluso puede no existir tos, y ya cuando está comprometido realmente el estado del paciente es que este absceso puede estar ya fistulizándose o drenando. Entonces, ¿cuál es la manifestación? Es la expulsión de este mismo material purulento, ¿no? A través del cual podemos deducir un posible diagnóstico. En las bronquiectasias no solo puede haber expulsión de material purulento, muchas veces cuando hay pacientes que tosen y expectoran por periodos prolongados, y que estas expectoraciones son muy abundantes, muy purulentas, también pueden ser sinónimo de una bronquiectasia. Una bronquiectasia no es nada más que una secuela de alguna lesión a nivel pulmonar que haya dejado, por ejemplo, una tuberculosis, deja daños, ¿no? Como cicatrices a nivel bronquioalveolar, que van a poder generar también este tipo de manifestaciones. El quiste hidatídico, un quiste hidatídico roto, puede manifestarse de esta manera. Y muchos de los pacientes, tras el alivio, ¿no? Tras la eliminación de este líquido pulmonar o líquido purulento, van a encontrar alivio, ¿no? Como siempre mencionamos, un absceso drenado es un absceso curado, pero en este caso no va a ser simplemente el hecho de que elimine ese material purulento. De ser necesario, si se tiene que hacer una intervención, pues se realizará una intervención para poder retirar todo el absceso, todo el quiste, porque ya cuando ha surgido una complicación es que ha tenido que tener esta manifestación el paciente. Pasamos a la siguiente. En cuanto al tórax, entonces, tenemos diferentes formas para poder explorarlo. No olviden que hay una secuencia: la inspección, palpación, percusión y auscultación. Y es en este orden en el que debemos realizar la evaluación. En el aspecto torácico, cuando hablamos ya de una semiología abdominal, se altera esta secuencia. Ahora vamos de la inspección directamente a la auscultación, porque no debemos alterar los ruidos hidroaéreos, las características ni la cantidad de los mismos. En cambio, en la semiología torácica tenemos que respetar esta secuencia. En la inspección veremos si este tórax es simétrico o no. Veremos también cómo están aquellos movimientos respiratorios. En la palpación tenemos que valorar las vibraciones vocales, la expansión del tórax. En la percusión, la sonoridad. ¿Cuál es la sonoridad del pulmón? Es el claro pulmonar, ¿no? Es como percutir, ¿no? Algunas veces usamos de ejemplos como una caja vacía, vas y tocas y se tiene que escuchar ese sonido. Es el claro pulmonar. Cuando registramos en la historia clínica que mencionamos, a la percusión pulmonar se percibe el claro pulmonar. A la auscultación, ¿qué vamos a identificar? Ruidos respiratorios normales y también patológicos. Lo más importante acá, el murmullo vesicular, si estará conservado o no. Entonces, pasamos a la siguiente. En la inspección del tórax, tenemos una inspección estática, que, como menciona, ¿no? Es como sacar una foto del tórax para poder determinar si hay simetrías o asimetrías. ¿Cómo podemos determinar si hay simetría o no en el tórax? Primero, vemos al paciente de frente. El paciente tiene que estar con el cuerpo descubierto, tiene que existir una iluminación también adecuada. El paciente se prefiere que pueda estar sentado y el médico, nunca se olvide, a la derecha del paciente. Vemos si las alturas de la altura a la cual se encuentran las clavículas, si es una altura similar o no.
tenemos que ver cómo están los hombros, ¿no? Si un hombro está un poquito más elevado que el otro, si un hombro está más elevado y el otro más caído. ¿Por qué? Porque en el tórax no solo vamos a evaluar la parte anterior y ver si hay una expansión pulmonar adecuada o no. Tenemos un tórax anterior, tenemos un tórax posterior y cuando, por ejemplo, un hombro no está a la misma altura que el otro, esto puede ser debido a que hay alguna alteración a nivel de la columna, por ejemplo. Cuando hay una escoliosis, esto ya sea dorsal principalmente o incluso dorsolumbar, esto va a alterar y generar, por ejemplo, que la altura del hombro no sea, entre ambas no sean similares. Las alturas de la clavícula, también tendremos que ver cómo se encuentran los arcos costales, la disposición, si existen o no lesiones cutáneas. Bueno, esto a manera de comentario, ¿no? Cuando nosotros realizábamos el examen, veíamos si estaban prominentes o no los arcos costales. Hay tórax, hay diferentes tipos de tórax, ¿no? Uno es el tórax raquítico, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente está en una condición de desnutrición muy importante, ¿no? Y yo tenía un profesor que decía, ¿qué ha pasado aquí? Este paciente que parece una canasta. Porque claro, ¿por qué? Porque todos los arcos costales, debido al cuadro de desnutrición que tenía nuestro paciente, eran pues bien visibles, ¿no? Y esto es lo que sucede con el tórax raquítico, por ejemplo. Ahora, tenemos que evaluar la forma, el tamaño, la simetría que mencionábamos, ver si hay algún tipo de lesión en la piel, si hay alguna cicatriz, si hay lesiones tumorales o no, si hay uso de la musculatura accesoria, esto si hay una retracción de los músculos intercostales, si existe circulación colateral, que es también un indicio de que puede estar existiendo alguna lesión tumoral, no sé, y diferentes alteraciones que puedan verse así a simple vista, ¿no? Es por eso es como sacar una foto al tórax y describir todo lo que vemos ahí. La siguiente, por favor. Los tipos de tórax. Entonces, normalmente el diámetro transversal va a ser mayor al diámetro anteroposterior, pero puede existir algún tórax raquítico, como les decía, en que las prominencias óseas sean muy marcadas, muy evidentes. Puede existir un tórax en tonel, ¿no? En el que el diámetro anteroposterior sea mucho o casi similar o mayor al diámetro transversal, que como habíamos mencionado, el anterior posterior tiene que ser siempre menor al transversal, pero cuando ya hay alteraciones como un tórax en tonel, un tórax enfisematoso, estos diámetros se alteran. O cuando exista una escoliosis, una cifoescoliosis. En la cifosis, ya en la cifosis marcada a nivel dorsal, por ejemplo, ya es mucho más acentuada y esto puede ser producto de que también esté ya una anomalía congénita existiendo, ¿no? Una anomalía congénita, o puede ser producto de alguna lesión traumática. Tenemos el pectus carinatum y tenemos el pectus excavatum, en el cual la disposición sobre todo del esternón en el pectus excavatum, ¿no? Hay como un hundimiento, y en el carinatum sobresale el esternón, y en el excavatum hay, como su nombre lo dice, como una excavación a nivel esternal. Seguiremos con la siguiente, licenciada. En cuanto a la topografía del tórax, hay diferentes líneas de referencia, ¿no? Líneas anatómicas. Vamos desde a nivel de las líneas del esternón. Puede ser una línea esternal, paraesternal, puede ser, ya tomando como punto de referencia la clavícula, una línea medio clavicular, tomando como punto de referencia el hueco axilar. Podemos tener líneas axilar anterior, axilar media, axilar posterior, que en función a la lesión que nosotros encontremos, podemos trabajar con las diferentes intersecciones. Si está una lesión, por ejemplo, en el quinto espacio intercostal, sabemos que un punto de referencia para saber dónde está este punto intercostal es el pezón, ¿no? Entonces, sobre todo en los varones.
Si el pezón es un punto de referencia entre la intersección de la línea medioclavicular y el quinto espacio intercostal. Les hablaba del ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis está a nivel del segundo espacio intercostal. Entonces esto nos sirve como punto, ¿no?, de referencia, por ejemplo, ya para cuando tengamos que identificar las áreas de auscultación. La área pulmonar, el área aórtica, están a nivel del segundo espacio intercostal. Ahora muy bien sabemos que para poder identificar dónde está este segundo espacio intercostal, es el ángulo de Lewis que tenemos que utilizarlo como punto de referencia. Tenemos áreas que van a ser a nivel supraclavicular, infraclavicular, áreas supraesternal, ¿no?, a nivel de la orquídea esternal, a nivel del cifoides. Otros puntos de referencia estarán en la parte posterior, también las apófisis espinosas. Sabemos que a nivel cervical C7 es el punto de referencia para la parte torácica. C3, C4 son áreas que también de las apófisis espinosas se pueden determinar. Ya en el área lumbar también, ya a nivel de L1 hasta L5, el área lumbar, las intersecciones entre las mismas. En la parte posterior estarán las áreas escapulares, subescapulares e interescapulares, porque también algo que no hemos mencionado en dolor torácico, por ejemplo, podemos tener dolores que pueden ser a nivel, por lesiones que se presenten a nivel del mediastino. Dolores retroesternales muy intensos también pueden ser producto de algún tipo de lesión en mediastino anterior. Dolores que se manifiesten a nivel interescapular pueden ser producto de alguna lesión a nivel del mediastino posterior. Pasaremos a la siguiente. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas otras regiones que son importantes, ¿no?, que hemos mencionado ya: la región supraclavicular, infraclavicular, la área mamaria, inframamaria en el caso de las mujeres, la parte posterior que ya hacíamos referencia. Es importante estas zonificaciones y poder considerar y establecer muy bien dónde están estas líneas de referencia, que por ejemplo para hacer un electrocardiograma de mucha utilidad, porque de esa manera nosotros sabemos dónde colocar los electrodos y hacer un electrocardiograma de la forma correcta. Siguiente. Podemos pasar a la siguiente, licenciado. Gracias. Acá nuevamente un recordatorio de dónde están ubicadas estas líneas, ¿no? La línea esternal, paraesternal, medio clavicular, la línea axilar anterior, media, la línea posterior, y en la parte del tórax posterior, la línea supraescapular, media posterior, escapular, infraescapular. Son puntos de referencia que también ustedes ya lo han visto en anatomía, que son importantes recordar en este momento a la hora de hacer la inspección del tórax. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la palpación, es importante tomar en cuenta que en la palpación de principio tenemos que ver si existe alguna zona dolorosa o no, ver la integridad anatómica, la temperatura, la movilidad del tórax, la resistencia de la caja torácica. Sí, de lo posible tratar de utilizar manos tibias, porque cuando nosotros nos acercamos al paciente, no solo a nivel a palpar tórax, sino también palpar abdomen, si nos acercamos con las manos muy frías, como que generamos un poquito de rechazo o incomodidad en el paciente. Entonces, utilizar las manos tibias, a veces solo estos cuidados mínimos, hacen mucho, ¿no? Hacen mucho a la hora de poder explorar de manera adecuada en el paciente. Algo que también vamos a realizar de forma quizás hasta camuflada, si se podría decir, ¿no?, que nos ayuda a controlar un aspecto importante como es la frecuencia respiratoria, es el realizar, ¿no? Controlamos la frecuencia respiratoria y muchas veces a mis alumnos les decía, ¿y cómo haces este control? Tengo que hacer simultáneamente, mientras controlo el pulso, controlo la frecuencia respiratoria, ya, perfecto. Pero la respiración en condiciones normales, cuando no hay
por decir, una neumonía, un derrame, alguna circunstancia que esté alterando el intercambio gaseoso, es una respiración superficial, que si uno presta mucha atención es difícil de poder apreciar, ¿no? Esa expansión y esa contracción pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la palma de nuestra mano, puede ser ya sea en el hemitórax derecho o en el hemitórax izquierdo, para poder percibir esa expansión pulmonar y poder controlar de forma adecuada la frecuencia respiratoria. Entonces, ya sea la mano izquierda o la mano derecha, que es la mano que no estemos utilizando para controlar el pulso, que normalmente sería la izquierda, podemos colocar sobre el hemitórax, ya sea izquierdo o derecho del paciente, para poder percibir de forma adecuada la frecuencia respiratoria, sin indicarle, ¿no?, al paciente que estamos haciendo esta maniobra para saber cuántas respiraciones tiene en un minuto, sino simplemente para que podamos hacer un mejor control. Cuando el paciente ya a veces incluso viene más agitado, ¿no? Sí, es evidente, podemos nosotros controlar su frecuencia respiratoria, que desde luego va a estar aumentada porque ha hecho un esfuerzo físico que hace que podamos nosotros evidenciar de una forma más sencilla. Pero en otras condiciones, cuando el paciente está en reposo, es mucho más difícil. Pero tomen en cuenta esta recomendación. Pasamos a la siguiente. Entonces vamos haciendo la palpación de las partes blandas, evaluar la temperatura, la sensibilidad y ver, ¿no?, si hay algún tipo de situación que llame la atención. Por ejemplo, podemos a veces, ¿no?, en ciertas circunstancias, palpar una crepitación a nivel del tejido celular subcutáneo. Esta crepitación no es tan común y se la puede apreciar, por ejemplo, cuando hay un enfisema subcutáneo. ¿Cómo siento esa crepitación? ¿Cómo sé? Cuando ustedes van a presionar en algún momento, ¿no?, a tratar de aplastar la nieve o el hielo molido, porque a veces ya no tenemos ni siquiera nieve aquí, el hielo así molido, ustedes traten de presionar, así es una crepitación. Esa es la sensación que va a dar una crepitación. Pero ¿cuándo aparecerá un enfisema subcutáneo? ¿No? Y ya, si yo voy y palpo, ¿no?, diferentes áreas a nivel, qué sé yo, del hemitórax superior derecho, percibo aquello. ¿En qué podré pensar? Porque no en condiciones normales vamos a sentir esta crepitación a nivel torácico. ¿En qué entidades podré encontrar un enfisema subcutáneo? ¿Alguna idea? Nada, a ver, para que no duerman, pueden escribir también en el chat. Que cuando ustedes están revisando el área torácica, perciben estos crépitos. A ver, Leandro, ¿alguna idea? Doctora, ¿será que me puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué casos o en qué patologías puede aparecer un enfisema subcutáneo? Pues creo que, doctora, podría aparecer en un neumotórax, en ese caso. Ya, a veces en un neumotórax. ¿Está bien? ¿Alguna entidad más? Doctora, tal vez en procedimientos como intubación o Sí, más que una intubación, a veces en cuadros en los que van a instalar algún catéter a nivel subclavio, a nivel yugular,
se puede generar un neumotórax incluso iatrogénico y una manifestación puede ser es la presencia de estos crépitos. En situaciones en las cuales haya un traumatismo, por ejemplo, también, ¿no? En un enfisema subcutáneo sí podemos palpar estos crépitos que son un poco más superficiales, pero por ejemplo, cuando existe una fractura, ya la palpación de un crépito es distinta, porque nosotros ya nos concentramos en el lugar en el que el paciente refiere el dolor, porque nos va siempre a indicar, ¿no?, que ha tenido alguna caída, algún golpe. Entonces vamos, presionamos esa área, ese arco costal, y cuando hay una fractura, por ejemplo, hacemos una presión y vamos a sentir como un crujido, ya esto a nivel del arco costal. En un enfisema subcutáneo, su nombre lo dice, ¿no?, a nivel de tejido celular subcutáneo, que es normalmente un área ya medianamente un poco más extensa, no tan localizada como sucede en una fractura. Pero sí, en estas entidades podemos percibir aquello. Pasamos a la siguiente. Sí, está bien, podemos pasar a la siguiente, licenciado. Como hacíamos referencia, ¿no?, en el caso de que pueda existir alguna fractura, alguna deformidad o ya una crepitación ósea, y hay un dolor costal localizado, pues de que vamos a sospechar de que el paciente esté cursando con alguna, por lo menos alguna fisura o alguna fractura de algún arco costal. A veces pueden ser fracturas que solo comprometen un arco costal, en algunos casos puede ser, hasta lo denominamos como el tórax volante, que ya hay compromiso de más arcos costales, es un tórax inestable y que puede generar hasta un hemoneumotórax, porque puede ser nuestra fractura costal simplemente afectar, digamos, o una fisura que no genere un desplazamiento. Cuando ya hay un desplazamiento puede lesionarse también estas pleuras y a nivel ya parietal y visceral y generar un trauma a nivel pulmonar. Siguiente, pasaré. Evaluaremos también la resistencia torácica haciendo esta compresión. Cuando la compresión manual, ¿no?, como ven en la imagen, podemos hacer la parte anterior una compresión, también en la parte lateral, ¿no?, generar compresión igual con ambas las palmas de ambas manos. Hacemos presión en la parte lateral, tanto izquierda como derecha. Podemos hacer compresiones en la parte anterior y posterior de ambos hemitórax, ¿no?, utilizando ya sea la mano izquierda para la parte anterior, la mano derecha para hacer una compresión en la parte posterior. Cuando esta compresión no genera resistencia, pues estamos frente a un tórax normal. Pero cuando puede haber una resistencia más marcada, cuando hay un derrame pleural, un tumor de un tamaño importante, cuando haya alguna consolidación, un enfisema también puede generar que no exista una compresión adecuada, que haya esa resistencia cuando nosotros hagamos una presión en esa zona. Cuando hay un líquido acumulado, ya sea un derrame pleural o también un hemotórax, cuando está sangre acumulada en un hemotórax traumático, también va a existir esa resistencia. Pasamos a la siguiente. En la inspección dinámica, que ya habíamos hablado de la estática, que simplemente es ver qué tipo de tórax es, establecer las líneas de referencia, no ver algún tipo de lesión. Y en la dinámica, como les mencionaba, en esta inspección dinámica, un aspecto importante es la frecuencia respiratoria. Y ahí podemos apreciar, podemos utilizar ambas manos o una sola mano en un hemitórax para poder establecer esta frecuencia respiratoria.
Y en cuanto a las variaciones de la frecuencia respiratoria, muy bien sabemos que podemos tener aumento, taquimia, disminución, la bradidia. En otras alteraciones estará la polipnia, la hiperpnia. ¿Y alguien a propósito sabe cuál es la diferencia entre la polipnia y la hiperpnia? Perdón, doctora, no escuché bien. ¿Entre qué? Polipnia, ¿qué diferencia tendrá con la hiperpnia? Eh, polipnia, ¿se refiere a respiración, no, doctora? Podría ser un aumento en la cantidad de respiraciones, la polipnia, en cuanto a cantidad, mientras que la hipernipnia, perdón, se refiere a la rapidez con la que el paciente respira. En ambos casos vamos a tener una frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Pero ¿qué variación, qué diferencia existirá entre... Doctora, ¿Sí? que la polipnea es más superficial la respiración, pero que en la hiperpnea es más profunda. Es igual de acelerada, pero es más profunda. Ya, muy bien. Sabemos que en los ciclos respiratorios tenemos, ¿no?, un ciclo de inspiración, expiración. Entonces, en la hiperpnea, ¿no?, la intensidad de estos ciclos, la intensidad de la misma inspiración será mayor. En cambio, en la polipnea, como bien lo mencionaron, están en ambos casos incrementadas la frecuencia respiratoria, pero en la polipnea la respiración es mucho más superficial. En cambio, en la hiperpnea vemos que el paciente, ¿no?, realiza inspiraciones mucho más profundas, al igual que las expiraciones, pero los ciclos están aumentados. Y en la polipnea es mucho más superficial. Y en la apnea, ya sabemos, ¿no?, hay una ausencia en la respiración. Podemos incluso ahí hablar de otro tipo de entidades, ¿no?, como la apnea del sueño. Son pacientes que normalmente, pacientes obesos, que cursan con estos periodos, sobre todo cuando tienen que conciliar el sueño, ya están tratando de descansar, pero bruscamente, o sea, hay un cese en la respiración, ¿no?, que desde luego va a generar un cuadro de una hipoxia crónica, ¿no? Y se va acrecentando a veces esta situación, que no solamente ya el paciente cuando duerme en las noches va a experimentar esto. Esto no le va a permitir conciliar de forma adecuada el sueño, porque está durmiendo y mientras estamos durmiendo también estamos respirando, pero este paciente va a experimentar periodos de apnea en los cuales se va a interrumpir incluso el ciclo del sueño. El paciente despierta y a veces le cuesta otra vez dormir. Vuelve a dormir y vuelve a experimentar estos periodos de apnea. Normalmente en pacientes que tienen sobrepeso, sobre todo obesidad. ¿Por qué? Porque en ellos la expansión pulmonar no es la adecuada, ¿no? Hay cierta limitación a la expansión pulmonar, entonces por ende se puede producir este tipo de fenómenos que van a actuar también a nivel del centro respiratorio. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la movilidad torácica, ¿no?, tenemos que ver si hay una expansión adecuada, si es simétrica o no en ambos hemitórax, porque podemos estar teniendo un derrame en un hemitórax y ahí ya la expansión está comprometida, siendo que la otra, sí, el otro hemitórax puede estar fácilmente teniendo o compensando, ¿no?, esta expansión torácica. ¿Por qué? Porque ya el otro hemitórax puede estar ya teniendo un mayor trabajo y compensando esta falta de ventilación adecuada del pulmón comprometido. Pasamos a la siguiente, licenciado. Y vamos a hacer un pequeño caso clínico, ¿no?, con la intención de poder reforzar un poquito lo que hemos intentado repasar en el transcurso de estos minutos, ¿no?
Sí, pedirles nuevamente disculpas, creo que a veces la tecnología no nos favorece en algunos casos. Espero que se haya comprendido, ¿no? Algunos términos que quizás ahora están algunos recién conociendo y que si hay alguna duda más adelante la puedan consultar. Pero empezamos con este caso clínico. Estamos frente a un paciente de 65, es fumador, 40 paquetes año. Hemos hablado de la importancia del índice tabáquico o el índice paquete año. ¿Qué representará que un paciente tenga un índice paquete año de 40? ¿Qué riesgos va a tener nuestro paciente? O sea, ese es creo que es el más alto de todos, y es el más riesgoso, doctora, si es mayor a 40. Sí, muy bien. Ya va a tener un riesgo alto de EPOC y también de poder desarrollar un cáncer pulmonar. Tiene una tos productiva, ¿no? Que es crónica. Ya hablábamos, ¿no? Recuerdan, les decía, cuando un paciente tiene una tos crónica, ojo, tenemos que pensar que este paciente puede estar en riesgo de una EPOC o en riesgo de hasta un cáncer. Una tos crónica, mencionábamos, por el medio en el que vivimos. Podemos estar también frente a un paciente con tuberculosis. Y ahí hemos hecho referencia hasta de la definición de paciente sintomático respiratorio. Ahora, este paciente además tiene una disnea progresiva. Esta disnea se fue manifestando a lo largo del tiempo y ahora esta disnea ya es de medianos a pequeños esfuerzos. En ese sentido, si estamos hablando de una disnea de medianos a pequeños esfuerzos, podemos catalogar a la disnea en 4 grados. ¿En qué grado se encontraría nuestro paciente? Si él ya está desarrollando una disnea de medianos a pequeños esfuerzos, ¿qué grado de disnea, según la clasificación funcional de la NIJA, ya tiene nuestro paciente? Entre 2 y 3, doctor. Sí, de medianos a pequeños esfuerzos, de 2 a 3. No se olviden que cuando ya estamos frente a una disnea de reposo, hablamos de un grado 4. Y que también aquí existen variantes como la ortopnea, la trepopnea, la platipnea, ¿no? Que ya son circunstancias en las cuales el paciente presenta disnea, ya sea en el decúbito, disnea en el decúbito lateral, la disnea en sedestación. Y nuestro paciente tiene un tórax en tonel, eso es lo que nos menciona. Sabemos que en el tórax en tonel hay un diámetro anteroposterior aumentado, es mayor a lo normal, ¿no? Y en condiciones normales el diámetro anteroposterior del tórax debería ser menor que el diámetro transversal. En una enfermedad probable, ya comentábamos, podemos estar frente a un paciente que ya esté desarrollando un cuadro de EPOC o también que esté con un alto riesgo de un cáncer pulmonar, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si existe alguna pregunta, estoy abierta a poder colaborarles. Gracias, doctora. Ninguna. Sí, pedirles que por favor puedan volver a colocar en el chat para el control de la asistencia sus nombres,
Algunos han ingresado poco tarde y bueno, con la dificultad que hemos tenido con el internet, también es que tal vez algunos ni se han registrado. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperar que podamos tener días mejores y que más adelante también podamos realizar esta actividad de forma presencial. También yo poder conocerlos, los conozco a algunos de ustedes, pero bueno, en mi modalidad intento de que pueda ser de alguna forma lo más interactivo y participativo posible, ¿no? Que tengan un buen feriado, un buen fin de semana. Aprovechen para repasar también otras materias y Dios mediante esperemos que la situación de nuestra ciudad y de nuestro país pueda mejorar. Entonces, eso sería todo por ahora, si es que no existe ninguna consulta. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora, tenga buenas Doctora, noches. buenas Hasta luego, doctora. Buenas noches.